¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la unidad 1 del proceso de investigación cualitativa en educación. Les recuerdo que el objetivo de esta unidad es poder identificar las concepciones de la naturaleza del enfoque cualitativo y su implicación en la educación, así como las funciones y sus características epistemológicas que guían la investigación. Para tal fin, necesitamos realizar una serie de actividades que esperemos les sean de gran utilidad para la elaboración de su tesis. En ese sentido, va a ser muy importante que ustedes puedan visualizar el contenido de estos videos, pero sobre todo hagan una reflexión de la información que aquí se contiene y que recurran a las lecturas que son complementarias y que pueden darles una mayor orientación y luz en el momento de establecer tanto su marco teórico como ya la construcción de su método en el momento en el que de su tesis. Estamos revisando 3 temas en esta unidad. El video pasado pudimos platicar sobre los presupuestos epistemológicos del enfoque. En este video vamos a dialogar sobre la realidad del enfoque cualitativo en cuanto a la postura del sujeto investigador y la flexibilidad del mismo. Y finalizaremos con un tercer video posteriormente, donde entraremos ya a la clasificación de categorías y a la elaboración de los supuestos teóricos. De nueva cuenta, les sugiero las lecturas, revisar su programa de estudios, checar las referencias y bueno, dudas y comentarios, estamos a sus órdenes. Vamos a comenzar entonces platicando un poco sobre esta actividad donde vamos a poder hacer una reflexión sobre la postura crítica y reflexiva y dialógica que tiene el investigador cualitativo. Me parece que, a diferencia de otros enfoques donde las estrategias de obtención de información son muy claras y son muy estructuradas y ordenadas, tenemos un papel relevante en esta búsqueda de información de datos. El investigador cualitativo tiene que tener una postura muy precisa, empática y reflexiva para poder hacer este rescate de experiencias, de emociones, de afectos con el cual los aproximamos al conocimiento de las personas. En ese sentido, como ya habíamos comentado, esta genuina curiosidad de la que nos habla Checkin, con la cual nos aproximamos a los sujetos para poder recibir esta información que nos permita dar respuestas a las preguntas de investigación. Entonces, en esta interacción van surgiendo respuestas y preguntas en un ciclo constante, de tal forma que normalmente, a pesar de que hay una guía que hacemos para hacer las entrevistas, que esas guías, por supuesto, se realizan a partir de la revisión teórica y de la articulación de las categorías, siempre van surgiendo nuevas interrogantes. Y esas interrogantes van construyendo nuevos diálogos y esos diálogos conforman, por supuesto, nuevos conocimientos. En ese también, por lo tanto, se debe reflexionar sobre esta aparente objetividad que se debe aplicar en la integración de diálogos entre saberes. En la clase pasada habíamos platicado que hay un pensamiento hegemónico en cuanto al conocimiento verídico y real que debe tener el investigador en una postura que a veces es inclusive superior o una postura donde su saber es considerado como el único legítimo. En la postura cualitativa se parte de la idea que se comparten diferentes saberes donde personas dialogan en diferentes grados de expertez. Si yo soy un investigador docente y estoy trabajando con población indígena, pues en ese caso mi realidad, si yo no soy indígena, es muy diferente a la que están viviendo estas personas. Y de esa curiosidad y respeto yo tengo que acercarme y aproximarme a las realidades y significados que están teniendo día a día con el fin de poder rescatar su experiencia. Y esta subjetividad se da a partir de la empatía y de la relación que yo tengo de acercarme hacia el otro con este respeto, con esta genuina curiosidad, con esos deseos de conocer su realidad
tratando de, por supuesto, estar consciente de lo que me está produciendo a mí como investigador, estableciendo todo esto en trabajo, en diarios de campo, en observaciones que más adelante inclusive pueden ser útiles a la hora de reportar mis resultados. Entonces, esta forma particular de acercarnos a los sujetos de estudio, acercarnos a los problemas que se suscitan en una comunidad académica, en una comunidad educativa, donde de alguna manera, de todas formas, estamos insertos y somos personas representativas en la comunidad, nos va a dar una visión diferente, una forma diferente de construir un problema y también una forma diferente de ser flexibles, por supuesto, dentro de una postura ética del modelo. Estas son algunas cuestiones preliminares que vamos a ir poco a poco desglosando. Vamos a comenzar hablando de esas realidades socialmente construidas que las abordamos de manera somera en el video pasado. Gergen habla precisamente que no es posible, y esto es una ruptura con la modernidad, aprender una realidad. O sea, desde este enfoque no se piensa que sea posible que yo tenga los elementos para poder salir, evaluar, rescatar y mirar el objeto desde fuera. Más bien, las realidades se construyen socialmente a partir del diálogo y a partir de creencias, a partir de conocimientos compartidos por una comunidad. En este contexto, cuando yo accedo a un grupo, llámese aula, llámese familia, llámese docentes, llámese autoridades educativas, cada uno de ellos van a tener realidades que son socialmente construidas y compartidas con un lenguaje en común y muchas veces con un intercambio de significados. Dentro de estas complejas relaciones que existen, no es posible entonces hablar de objetos de estudio como si fuera un objeto que yo pueda evaluar, pesar, medir, tocar, descifrar. Lo que más, la aproximación entonces es que yo conciba a las personas como participantes importantes de mi proceso académico. Incluso porque de alguna forma, pues gracias a ellos yo pude hacer mi investigación y gracias a ellos yo voy a recibir una tesis doctoral. Entonces, tiene que ser una postura muy ética en el manejo de la información de los participantes y por ende la importancia de la percepción del sujeto como sujeto histórico. Esta es una de las distinciones importantes con otros modelos donde el sujeto es ahistórico y se estudia de manera aislada del contexto social, político, cultural que se suscita en una comunidad. Los que trabajan en comunidades rurales, los que trabajan en veredas, los que trabajan en ciudades, sabrán las diferencias tan marcadas que existen en el aprovechamiento escolar, en los conocimientos de alguna materia en específica, en las dificultades para el uso del lenguaje, en las dificultades para poder acceder a los acudientes o padres de familia, en la participación o no de los mismos. Entonces, todo este contexto, en cualquier investigación que ustedes estén mirando desde el enfoque cualitativo, hay que considerarlo. Sobre todo que estamos hablando de mundos de significado. Eso también es muy importante. En este complejo, pero interesante y sobre todo rico y polisémico contexto, el investigador es parte activa del proceso. Esto puede resultar un poco contradictorio y un poco confuso, ¿sí? Porque no se trata de que yo llegue a crear una realidad, que de alguna manera mi presencia, por supuesto, afecta. Pero si yo trabajo con este diálogo constructivo, con este diálogo respetuoso, con esta cuestión de poder facilitar el proceso más que dirigirlos, entonces la investigación va a tener los elementos propios de una investigación científica, los criterios de confiabilidad que también requiero para poder seguir avanzando en la ciencia. Entonces,
va a ser muy importante que nosotros reflexionemos y los invito mucho a reflexionar la postura del investigador docente con relación a sus participantes, a lo que realmente significa la intersubjetividad entre las personas que interactúan y donde obtenemos el conocimiento que ellos nos proporcionan a partir del diálogo. Es muy importante esta reflexión. Y bueno, siguiendo un poco con el tema, vamos a seguir hablando de estas realidades socialmente construidas, porque hay una cuestión importante también que se diferencia de otros enfoques, y aquí me parece que es un poquito más clara estas ideas, que es el papel de la teoría y el papel de las hipótesis. Bueno, acá no hay gran diferencia. La teoría es fundamental en cualquier tipo de visión. Nosotros no podemos sacar una investigación de la nada. Cualquier tema que nosotros elijamos para poder desarrollarlo, ya sea evaluación curricular, ya sea etnoeducación, aprendizaje de las matemáticas, intervención desde un método de Singapur o otro método en particular para el aprendizaje de las matemáticas, campos semánticos, aspectos que tienen que ver más con cuestiones socioafectivas, socioemocionales en el aula de clase, como la autoestima, resolución de problemas, la cultura de la paz. Bueno, cualquier tema que ustedes hayan elegido para su tema de tesis tiene que surgir de la investigación antecedente. De hecho, ustedes saben que una parte muy importante es precisamente la revisión de investigaciones actualizadas, recientes, que nos den guía y sustento. En un primer momento, esta revisión va a ser muy somera y muy general, y conforme ustedes vayan adentrándose en su tesis, cada vez va a ser una revisión mucho más especializada, mucho más relacionada con sus categorías de estudio y con el paradigma teórico que ustedes hayan elegido para sustentar su investigación, es decir, la teoría educativa que ustedes hayan elegido y que sea congruente para resolver su planteamiento del problema. Entonces, esto me parece que es muy clara el papel de la teoría de sus etapas iniciales y que es muy importante construir, ¿sí?, nuestro objeto de estudio a partir de la revisión de los supuestos teóricos. El manejo de las hipótesis, ahí sí hay una diferencia sustancial, mientras que en otros enfoques se realiza una investigación y a través de esa investigación se establecen algunos presupuestos hipotéticos. O sea, yo voy a plantear algunas ideas por las cuales yo quiero explicar el fenómeno a estudiar, y esas ideas las voy a someter a una prueba de contraste de hipótesis, donde voy a aceptar o rechazar mi hipótesis, o voy a aceptar una hipótesis alternativa, o bueno, o voy a plantear otras, pero estoy dando por hecho ya una posible solución al problema que estoy investigando. En este modelo no manejamos hipótesis. Sí hay ciertos presupuestos, por supuesto, presupuestos derivados de la teoría. Sí hay direcciones que me indican que, por ejemplo, es muy probable que en una familia donde hay poco apoyo por parte de los padres, donde los niños faltan con frecuencia a la escuela por cuestiones económicas, por donde hay quizás acoso escolar, bueno, pues que puede ser una situación de alto riesgo para que el niño tenga una deserción. Las teorías sobre factores de riesgo y protección así me lo indican, y yo puedo tener elementos para pensar que esto podría ser una posibilidad real. Pero, sí, y ese es un gran pero, no va a ser determinante para mi investigación, porque nosotros estamos trabajando con personas y las personas tienen significados diferentes. Y también tiene que ver con la mirada, porque si yo estoy buscando factores de riesgo, pues voy a encontrar factores de riesgo. Pero ¿qué tal si mi mirada se dirige a factores protectores y a factores de resiliencia, donde la gente sale fortalecida a pesar de las adversidades? Entonces, mis hipótesis pueden ser
plantearse, pero la realidad es que al tener esta diversidad de supuestos teóricos, al tener una visión diferente, donde me estoy enfocando en la búsqueda de soluciones, puede ser que precisamente esas hipótesis no se puedan cumplir, lo cual me hace trabajar de manera diferente, en el cual yo hago ciertas deducciones a partir de la observación participante, una observación sistematizada, organizada, y de la deducción de esto paso al dato, o más bien al rescate de experiencia a partir de la búsqueda de la estrategia de información. Entonces, yo tengo ya mis supuestos teóricos, tengo mi teoría, estoy trabajando bajo un enfoque de resiliencia, hago mi planeo, mi guía de entrevista, elijo a los sujetos participantes y voy y rescato la experiencia. Y a partir de ahí, entonces, puedo elaborar teorías, puedo rescatar experiencias, puedo observar aspectos que yo no había contemplado en mis observaciones, porque estoy entrando a un mundo de intersubjetividad donde los significados son de las personas, donde las personas nos ayudan proporcionando información relevante para entender este fenómeno. Entonces, se fijan la importancia y la relevancia de poder tener esta postura de diálogo, de reflexión, de constante retroalimentación con los participantes. Y bueno, se deben identificar los parámetros normativos de comportamiento que son aceptados por los individuos en contextos específicos, históricamente determinados, que tiene que ver precisamente con este respeto que yo debo tener hacia las personas que estoy trabajando, porque a pesar de que todos podíamos compartir un mismo espacio geográfico, hablar un mismo idioma y tener más o menos las mismas tradiciones y costumbres, hay ciertos parámetros de comportamiento que no son aceptados o no. Les pongo un ejemplo. En algún momento participamos en México en una encuesta nacional sobre la violencia de género, y pasaban mis alumnos de clase, de casa en casa, haciendo pues entrevistas, ¿no? Y teníamos pues preguntas que podrían ser en algún momento pues bastante difíciles para las personas que contestan y que están sufriendo violencia. Entonces teníamos dos instrumentos, un instrumento donde habían preguntas pues más o menos neutras, y otro instrumento donde habían ciertas preguntas que sí se relacionaban con la violencia que sufría la persona. Y los alumnos tenían que tener esta habilidad para manejar uno u otro según cómo observaran el clima en casa. Si la señora estaba sola o quería participar, por supuesto, se le pedía su participación voluntaria, entonces se procedía a hacer las preguntas de manera directa. Si llegaba de repente el esposo y observábamos que la persona se sentía, o el compañero se sentía pues incómoda, bueno, pasamos a las preguntas neutrales, y así íbamos checando esta situación bajo el respeto y de no poner en riesgo a la persona y de tener este manejo ético por estos parámetros normativos de comportamiento, ¿no? Y lo mismo pasa cuando vamos a una comunidad indígena donde hay ciertas normas que cumplir, donde hay ciertas cuestiones donde nosotros no podemos intervenir, sobre todo en el trabajo etnográfico. Nosotros, por ejemplo, trabajando en comunidades mayas, nos queda claro que hay ciertos patrones de comportamiento, ciertos rituales, ciertas tradiciones que podemos que debemos respetar, y que en el momento de hacer el rescate de la entrevista hay que tomarlas en cuenta. Muy bien, entonces podemos seguir con la presentación, que es precisamente lo que ya habíamos comentado sobre la construcción del conocimiento. Como ya sabemos, la idea de hacer una tesis doctoral es contribuir a la teoría que ya está en la comunidad científica. Tenemos N cantidad de bases de datos, hay investigaciones al respecto sobre diferentes temas en el área educativa. Pero la investigación es una
yo quiero entenderlo como algo vivo. Tiene que estar en continuo cambio, tiene que estar en continuo movimiento porque el mundo es cambiante y los retos en materia educativa son complejos. Entonces, tenemos que estar en esta búsqueda constante de seguir construyendo conocimientos actuales dentro del contexto sociohistórico que nos ha tocado vivir. Y para poder construir el conocimiento, que esto ya lo platicamos, partimos de procesos deductivos o de procesos inductivos. Podemos partir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. En el caso de la investigación cualitativa, se utilizan ambos elementos en una recursividad constante, donde yo observo un caso particular y trato de obtener datos, rescatar experiencias, y a partir del rescate de experiencias puedo construir conocimientos y supuestos teóricos que luego se van a ir también de una u otra forma analizando en otros grupos poblacionales. Si bien mi intención no es generalizar como el enfoque cuantitativo, mi intención es comprender el fenómeno en una comunidad determinada, pero como personas compartimos muchos elementos en común, por lo tanto, es probable que lo que yo haya obtenido en una comunidad pudiera ser algo similar a lo que sucede en otra, y para eso pues tengo que hacer investigación, y la investigación va creciendo de una u otra forma sin necesariamente imponer de manera rigurosa que lo que sucede en A sucede en B, porque lo puedo generalizar. Nosotros trabajamos con poblaciones pequeñas. Eso no significa que sea más fácil o menos fácil, significa que es una labor compleja, que es una labor que implica un acercamiento con la gente. Hay investigaciones cualitativas que llevan años, las historias de vida, por ejemplo, el rescate de las historias de vida te pueden llevar, no sé, 4 o 5 años, donde es exhaustivamente esta interacción con los participantes. Y la idea que aquí me parece muy relevante, sobre todo en el campo de investigación educativa, es desarrollar cuerpos teóricos. Nosotros como investigadores docentes tenemos herramientas teóricas muy importantes, tenemos supuestos teóricos que nos guían nuestra práctica. Tenemos elementos que nos permiten dar una mejor clase si seguimos, por ejemplo, el andamiaje de Vygotsky, si podemos seguir la idea de los constructivistas, si tenemos un modelo particular para enseñar las matemáticas, si tenemos ideas derivadas del arte y de las diferentes expresiones artísticas que se sustentan también en principios teóricos que nos explican por qué el arte funciona de tal o cual manera para explicar alguna habilidad. Entonces, fíjense la importancia de su tesis y de este nivel doctoral donde todas integran a un cuerpo de conocimiento, pero que también son importantes para su comunidad. Una de las cuestiones que me interesa mucho resaltar cuando imparto las materias que tienen que ver con tesis es precisamente lo que se hace en la universidad de poder identificar el contexto internacional, nacional y local que sustenta su investigación. Yo creo que es muy importante que este cuerpo de conocimientos locales se vayan creando líneas de investigación que a la larga resulte en lo que todos queremos, ¿no? Un mejor aprovechamiento escolar y unas mejores perspectivas de vida para los niños y niñas que asisten a nuestras aulas, y jóvenes y la gente en general. El significado del conocimiento. Bueno, aquí lo que queremos es que precisamente podamos tener conocimiento científicamente avalado, ¿sí? Y este es avalado, bueno, por supuesto, por la comunidad científica, pero también debe ser avalado por los individuos. Cuando nosotros hacemos metodologías como investigación-acción, por ejemplo, y al final se hace una ceremonia en la cual la gente de la comunidad recibe esta información, se le retroalimenta, se divulga lo que se obtuvo, la propuesta que se dio para solucionar
alguna situación problemática de la comunidad educativa, alguna manera de poder mejorar las condiciones del aula escolar, del ambiente laboral, de cualquier tema que se relacione con esto. Entonces los individuos también avalan y eso es una validación teórica, empírica, perdón, importantísima, porque si es significativa para la persona, entonces va a funcionar. Y entonces van a poder seguir replicando todo este conocimiento y proponiendo soluciones, realizando soluciones que fueron elaboradas desde sus propias emociones. Y también por otro lado, cuando nosotros hacemos entrevistas, que eso lo vamos a ver un poco después, va a ser muy importante la retroalimentación que recibamos de la gente que hacemos entrevista. Como respeto, nosotros entrevistamos a las personas, hacemos una transcripción literal, punto por punto, énfasis, emociones, expresiones, signos de interrogación. Por supuesto, el texto sufre una transformación de de lo oral a lo escrito. Hay que hacer un resumen de esto y devolvérselo a las personas para saber si estamos expresando lo que ellos quieren decir, si necesitan hacer algún cambio. Estas cuestiones éticas van a ser muy importantes en el momento de hacer el trabajo de campo. Bueno, aquí tenemos entonces el siguiente punto que es tema a veces de mucha discusión entre lo cual y lo cuanti, y no vamos a entrar de lleno a la reflexión filosófica sobre si existe la objetividad, si es posible ser objetivo. Los tiempos, pues obviamente han cambiado, los paradigmas han evolucionado, como platicamos en la unidad anterior. Y recuerden también que estamos platicando que esto se trata de una cuestión relacionada con puntos de vista o enfoques, donde es importante que cada persona tenga, pues, muy clara que estamos hablando de una visión particular. Desde esta visión en particular, ¿cómo se trabaja la objetividad? Bueno, desde el enfoque cuantitativo hay una separación tajante entre sujeto y objeto y la realidad. O sea, el investigador necesariamente tiene que ser una persona con habilidades objetivas, con procedimientos estandarizados, con aspectos específicos que deben trabajarse de manera muy particular. En el enfoque cualitativo se habla de una intersubjetividad compartida y se refiere a que yo a través del diálogo y a través de mi presencia soy un instrumento para poder rescatar esta experiencia, por supuesto, desde el respeto y desde evitar en la medida de lo posible la no intervención, el no juzgar, el no hacer conjeturas y la interpretación que se realice después de los datos no es con base a mis percepciones, sino con base a la teoría que me sirve de paradigma para poder estudiar este fenómeno. La naturaleza de la realidad, pues esto es un tema que ya sí abordó en la unidad anterior, pues desde el enfoque cuantitativo, que es básicamente un legado de la modernidad, pues es posible que nosotros podamos aprender esta realidad, medirla, evaluarla. En cambio, en cuanto a la cualitativa, pues no hay una realidad, más bien hay realidades, y hay tantas realidades como construcciones o interpretaciones posibles. No es lo mismo realidad que relativismo, porque en las realidades construidas estamos de acuerdo que un grupo de conocedores, es decir, una comunidad, se entra en consenso de lo que para ellos son normas, creencias y valores con significados dentro de un marco ético, por supuesto, ¿no? Y se construyen a través del diálogo y significados compartidos, y tenemos tantas realidades como significados podamos tener. Percepción de los participantes. Bueno, esto también ya lo hemos platicado. Dentro del enfoque cualitativo se habla de que hay objetos, hay cosas que pueden ser observadas, evaluadas, hay atributos, hay variables, hay constructos hipotéticos que las personas investigadoras van, pues, tratando de explicar. Que
volvemos a lo mismo, no estamos tratando de hacer, por supuesto, una crítica negativa, sino una comparación entre ambos enfoques, donde se pueda contrastar estas diferencias, porque la visión a la hora de obtener información e interpretar los datos va a ser, pues, muy diferente. Y en cuanto al enfoque cualitativo, la percepción de los participantes como protagonistas, ¿sí? O sea, en realidad ellas, las personas son las que amablemente nos brindan información, las que desean participar, las que desean ser parte de la historia del conocimiento. Hay personas que nosotros normalmente pedimos, pues usamos datos confidenciales, por supuesto, usamos seudónimos, porque acuérdense que no hay anonimato, o sea, las personas no son anónimas, son confidenciales. Y hay gente que inclusive me ha pasado que quiere dar su nombre, porque quiere que realmente su testimonio sea importante para la comunidad y quiere que su nombre aparezca en el trabajo, ¿no? Y entonces eso es interesante porque es una percepción muy diferente y en el cual el investigador tiene que tener ese intercambio de saberes, donde el saber científico y el saber tradicional, el saber técnico, el saber de una persona que es importante para la comunidad se intercambia y no necesariamente uno está por encima de otro. Y estas son algunas de las cuestiones sobre objetividad. Vamos a seguir revisando las últimas, es en cuanto a la medición. Bueno, eso es un poco también relacionado con el objetivo de lo que yo quiero hacer. ¿Qué me interesa para mí? ¿Cuál es mi objetivo? O más bien, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Recuerden que, como habíamos comentado, la tesis se trata de una toma de decisiones constantes y tiene que ser una toma de decisiones justificadas y basadas en los supuestos teóricos. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero explicar, quiero medir, quiero evaluar, quiero predecir, quiero controlar. Tengo que responder mi pregunta de investigación de cierta manera. Por ejemplo, haciendo esta cuantificación objetiva de mis datos y tratando de encontrar generalización o leyes de causalidad. Quiero comprender, quiero conocer, quiero describir, quiero explorar fenómenos que son nuevos y que a lo mejor hay muy poca información al respecto. Entonces, ¿qué lo va a ser importante? Pues el enfoque cualitativo, donde mi interés va a ser por aspectos subjetivos de las personas. Y esto a veces causa un poco de, pues, de miedo. O sea, hablar de afectos, de emociones, de percepciones, de intereses, de motivaciones, de sueños, de ideas, de pensamientos, de ilusiones. Parece ser que son temas que no son científicos, pero que son aspectos de la vida humana que determinan comportamiento, bueno, o que se relacionan con comportamientos humanos. Entonces, ¿por qué no estudiarlos? ¿Por qué el pensar que es poco científico el poder acceder a este tipo de temas, o más bien es poco científico accederlos a partir del diálogo y no a partir de pruebas estandarizadas? Son dos maneras de mirar y son dos formas diferentes de encontrar respuestas a diferentes aspectos de la vivencia humana, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Trabajamos con personas, trabajamos con instituciones, pero las instituciones las conforman las personas. La neutralidad y participación del investigador, bueno, pues eso también ya hemos platicado bastante al respecto. En cuanto al enfoque cualitativo, pues el investigador está externo al campo estudiado con el fin de asegurar esta objetividad y no debe de haber ninguna relación. Y en el enfoque cualitativo hay una interpretación del investigador. De hecho, ustedes lo vamos a ir revisando cuando ya tengamos, vayamos avanzando en esta unidad. Va a haber una parte donde es necesario transcribir las entrevistas, categorizarlas, codificarlas e interpretarlas. Y repito, esa interpretación no es con base a mis supuestos,
no es con base a mi perspectiva, es con base a la teoría que yo elegí como supuestos teóricos que sustentan mi estudio. Se está consciente de esa intersubjetividad, que es lo que habíamos platicado también un poco, de dejar de pensar quizás en la objetividad porque es una trampa. O sea, si se piensa que uno puede ser objetivo en el trabajo con las personas, se cae en este riesgo. Yo asumo mi intersubjetividad y la hago reflexiva y en la medida de lo posible trato de que esa intersubjetividad no interfiera en la vida cotidiana de las personas, aunque de una u otra forma va a intervenir. Y bueno, y si interfiere, entonces que sea dentro de lo planeado para la investigación con el fin de lograr un propósito de modificación, de cambio en la vida de las personas, sin considerar, por supuesto, que yo soy el responsable, sino más bien como un facilitador de estos cambios que pueden haber. Y bueno, hay una relación responsable de las construcciones desde el no juzgar. Eso también es un aspecto muy importante. Con esta diapositiva terminaríamos este tema relacionado con la postura del investigador, donde quiero recalcar la importancia que hay de la reflexión de la intersubjetividad del propio investigador, del compartir saberes, del rescate de experiencias y de la aproximación empática, de la aproximación desde el respeto y desde el no juzgar. Nos lleva al siguiente tema, que es con relación a la flexibilidad del enfoque. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que si bien necesitamos tener desde el principio un protocolo de investigación donde se pueda determinar nuestras líneas de actuación, donde haya un objetivo, donde haya un planteamiento del problema, una justificación, un esbozo de marco teórico, lo que ustedes ya han estado trabajando durante todo este tiempo. Tenemos que estar conscientes que sobre la marcha se van tomando decisiones metodológicas y se van modificando inclusive los objetivos principales. No se debe a un capricho del investigador, no se debe a que ya no me gustó esto, ya no me gusta esto, sino se debe a un enfrentamiento con la realidad. El trabajo de campo desde la investigación cualitativa nos hace enfrentar a una realidad compleja que va más allá del artículo que investigamos. Y por lo tanto, para poder cumplir con nuestro planteamiento del problema, pero a la vez responder a las necesidades reales de la población según el objeto de estudio que ya hemos construido, va a ser importante tener este enfoque flexible donde podamos integrar, modificar, cambiar estrategias e inclusive apropiarnos de estrategias de otras disciplinas como la psicología, como la sociología, como la antropología, donde vamos colocando estrategias que nos permitan este rescate de información. Y bueno, el acercamiento sensible a las personas que participan, pues también va a ser una cuestión, pues que en el trato va a ir cambiando. La flexibilidad, siguiendo hablando de la flexibilidad, entonces nos da la posibilidad de modificar el rumbo de la investigación según las necesidades emergentes de la población. Que a lo mejor podemos pensar, voy a realizar, no sé, entrevistas de 1 hora, 3 sesiones, me pongo en contacto con mis participantes, pero resulta que no tienen el tiempo necesario, me pueden dar solamente media hora, es la época de cosecha de la población y yo no había considerado eso y como investigador tenía también que estar muy pendiente de las costumbres y tradiciones. Es una fiesta popular del pueblo. Esto me cambia completamente mi rumbo de investigación, tengo que modificarlo. A lo mejor el objetivo comenzó tratando de investigar a estrategias para poder mejorar las técnicas de estudio de los niños del salón de clase y resulta que a lo mejor no son las técnicas de estudio el problema que se está suscitando, sino que a lo mejor los niños necesitan realmente adquirir habilidades de lectura. Entonces ahí tengo que sopesar y tengo que checar cómo puedo hacer estos cambios para que yo pueda a través de otro tipo de estrategias poder cumplir con mi planteamiento del problema.
Y bueno, creo que eso también es una cuestión muy interesante que tenemos que estar siempre mirándonos en el espejo, buscando retroalimentación, buscando que nos lean, que nos critiquen, que nos retroalimenten, los tutores, los compañeros de escuela, la misma comunidad que nos pueda aportar ideas de sobre cómo ir trabajando para poder hacer estas modificaciones sobre la marcha. Ante tanta aparente flexibilidad del enfoque, intersubjetividades, articulaciones con otras disciplinas, mezclas de estrategias metodológicas, uno puede quedarse con la duda de cómo asegurar el valor científico. Es posible que el enfoque cualitativo tenga un valor científico, por supuesto que lo tiene, si no, no estaríamos haciendo esta ciencia, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues hay algunas cuestiones que son importantes. Primero es la transparencia del investigador. Lo que hay que hacer acá, hay que ser muy sistemático, hay que hacer trabajos de campo, hay que tratar de poder completar nuestros informes de manera imparcial en las notas de campo. Sí, mira, si hago interpretaciones, tengo que señalar, esta es mi interpretación, así tal cual, o sea, es algo que yo observé y que no tiene por qué ser ni juzgar, ni poner etiquetas, ni prejuiciar. Y también muy importante la triangulación teórica, si yo estoy observando algunos elementos que ya están sustentados por la teoría, por ejemplo, cuando se trabaja en comunidad y se sabe que en esta comunidad en particular hay problemas entre los miembros debido a cuestiones que se relacionan con la participación de los líderes, por ejemplo, y voy y observo la misma situación que está documentada además en otros artículos o que los investigadores anteriores también hicieron este comentario. Pues bueno, allá hay una triangulación entre expertos, pero también puede haber triangulación entre modelos teóricos. Entonces, ya diferentes fuentes me hablan de un mismo fenómeno que se suscita en esa comunidad y entonces puedo yo tener la confiabilidad. Esta triangulación puede ser diferente porque el contexto puede cambiar, pero de manera general hay que tratar de encontrar triangulación de los modelos teóricos, de las diferentes fuentes, de los diferentes investigadores y observadores que han estado en ese mismo lugar o en lugares parecidos y que han trabajado con problemas similares. La devolución de los datos a los sujetos implicados también es muy importante, que a veces se escapa. Yo necesito de manera ética y puntual poder devolver a las personas sus impresiones, su información que me han dado. Yo tengo que transcribir mi entrevista, tengo que hacer un resumen de la misma, tengo que reunirme con las personas que me dieron la información, tengo que presentárselas y asegurarme de que estén de acuerdo, de que haya situaciones que a lo mejor ellos dijeron, no, esto yo no lo dije, no estoy de acuerdo, o es diferente. Inclusive cuando se trabaja con niños, esta devolución de los datos de una u otra manera es importante, y también pedir permiso para poder utilizar sus dibujos, sus comentarios, sus evaluaciones. A veces después de una dinámica se les pide a los niños que pues platiquen sobre cómo les fue en esa dinámica, qué utilidad tuvo, qué lograron aprender. Si estoy trabajando, por ejemplo, la adquisición de habilidades de comunicación a través del cuento, pues bueno, entonces si yo estoy haciendo alguna práctica que tiene que ver con escribir cuentos, con contar historias, tengo que pedir autorización de los niños y de los padres de familia para poder filmar, para poder utilizarlos como documentos. Eso es muy, muy importante. Y llevar a cabo un significativo trabajo de campo y recogida de datos con suficiente saturación teórica, en la cual yo voy haciendo las diferentes entrevistas a mis participantes, ya sean 6, 10, 12, 20, y estoy observando que estoy obteniendo información muy similar, entonces yo ya puedo poder
hacer interpretaciones según la teoría, por supuesto, ya puedo poder hacer algunos tipos de clasificación, ya puedo ir integrando la información, articulándola en mis ejes de categorías, donde puedo observar que las mujeres de esa comunidad, por ejemplo, que son madres de familia, están reportando situaciones similares que se presentan en casa o en escuela que están de alguna manera afectando el aprovechamiento escolar, y entonces tiene que ver con cuestiones laborales, con cuestiones de género quizás, con cuestiones que tienen que ver con la dinámica de la escuela, que a lo mejor es incompatible en esos momentos con la dinámica de la comunidad, y ya esto ya va a estarse colgando en las diferentes categorías, que son como cajoncitos donde yo puedo tener esa información relevante que se va articulando, que se va estructurando y que luego me va a servir para la interpretación. Y pues esta sería realmente el último punto a tratar en este video, esperando que sea realmente inspirador. Yo creo que es muy importante que ustedes se vayan con respuestas, pero que también se queden con preguntas, y que esas preguntas nos las hagan llegar y que estas preguntas sean expuestas, que sean analizadas, que sean dialogadas, que puedan ustedes revisar los artículos, que no se queden con las dudas y que sea de utilidad para su tema de tesis desde esta perspectiva ética y comprometida con lo que queremos lograr, que es finalmente pues mejorar nuestra calidad educativa y nuestro ambiente escolar. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y que tengan un excelente día.